claro, impacta cuando uno no ha leído todavía el contenido, pero dice, usted no puede. Es duro, ¿ah? Usted no puede. Y uno lo lee a primera vista y dice, epa, ¿qué pasó acá? ¿Qué ha sucedido acá? Luego uno va leyendo y encuentra una extraordinaria relación de un hombre de mucha fe como fue el reverendo William John Henry Water, allá por el año 1960, 50. A muchos le habían atribuido yo la conocía con esta frase que la dijo el expresidente americano Abraham Lincoln, pero no había sido de él, ya nos aclararon. Nuestro invitado especial, un hombre de mucha fe, un economista reconocido, siempre al frente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, maneja muy bien estos números. Por eso es una autoridad en lo moral, en lo espiritual y también en los números. Una combinación perfecta que hace Dios, ¿no? Número, ciencia y fe. Terrible. Nos sacude. Qué lindo. Licenciado Gary Rodríguez está con nosotros. Estimado Gary, permítame decir estimadísimo, gracias por visitarnos esta noche. Jorge, muy buenas noches, muy honrado por la entrevista, por las palabras que acabo de escuchar. Un gran saludo a la audiencia y, bueno, a las órdenes para poder comentar este artículo que me tocó escribir. Usted no puede. Usted no puede. Dios mío. Yo venía con la tristeza de la pandemia, venía con la tristeza de la crisis económica que nos ha golpeado a todos. Y en este 2021 que pensamos que íbamos a salir poco a poco de la pandemia, estamos saliendo de la pandemia del COVID-19 por el tema vacunación, pero los coletazos del tema económico son muy duros. ¿Por qué usted no puede? ¿A qué se refiere usted no puede? Jorge, nosotros como individuos tomamos decisiones. Los gobiernos toman decisiones que afectan a los individuos. Nuestras propias decisiones nos afectan a nosotros. Este reverendo, esta persona creyente en Dios, en un momento determinado de la historia, escribe un decálogo que dice que no se, o sea, se pueden, pero no se deberían hacer, ¿verdad? Por ejemplo, él dice, usted no puede crear prosperidad desalentando el ahorro. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. Nosotros, como seres humanos, deberíamos no solamente querer nuestro propio bien, sino también el bien de nuestro prójimo. Y así como en nuestras decisiones individuales, también las decisiones de los gobiernos afectan a los individuos y no es justo de que para que alguien deje de ser pobre, alguien tenga que dejar de ser rico. Una cosa es igualar a la gente hacia abajo y otra cosa es igualar a la gente hacia arriba. Entonces, las políticas públicas tienen mucha incidencia sobre la sociedad. Y hay ejemplos de países que han hecho las cosas bien y hay ejemplos de países que queriendo hacer el bien han terminado haciéndole mal a su población. Hay muchos ejemplos de eso, podemos referirnos a algunos, pero el usted no puede es una invocación a la reflexión de que cuidado con la decisión que va a tomar en lo personal, o también al gobernante, cuidado con la política que va a implementar, porque de repente la buena intención no es suficiente para sacar al pobre de su pobreza o para provocar una situación que el día de mañana puede resultar la medicina peor que la enfermedad. Va diciendo, es un decálogo de 10 puntos, acaba usted de mencionar 3 de ellos. Usted no puede crear prosperidad desalentando el ahorro. Usted no puede fortalecer al débil debilitando al fuerte. El tercero, usted no puede ayudar a los pequeños aplastando a los grandes. Me llama mucho la atención esto. Nosotros quisiéramos que nuestras microempresas se conviertan en pequeñas empresas, que nuestras pequeñas empresas se conviertan en medianas, las medianas en grandes y las grandes que sean unas corporaciones. Quisiéramos políticas que ayuden a que todo el mundo gane, no que unos ganen y otros pierdan. Quisiéramos que el ser humano tenga la posibilidad de hacer, pero también de ser. No quisiéramos confrontación, quisiéramos unión. No quisiéramos obligación para hacer el bien, quisiéramos
inspirar la solidaridad. Quisiéramos que las políticas ayuden al ser humano a ser más generoso, pero no a obligarlo a hacer algo que el día de mañana pueda perjudicar incluso a aquel ciudadano al que se le quería ayudar de alguna forma. Seguimos viendo, revisar, porque me parece extraordinario lo que se escribió hace años y que hoy tiene una vigencia tan fuerte. Usted no puede ayudar al pobre, dice el cuarto punto, no puede ayudar al pobre destruyendo al rico. Eso es muy duro, ¿eh? En las condiciones que estamos viviendo ahora. Así es. Yo quisiera tener un país de ricos, ¿o no? Pero muchas veces cuando se ha intentado quitarle al rico, se ha terminado haciéndole más daño al pobre. Si damos condiciones para que se cree riqueza, para que haya prosperidad, eso va a cundir en la sociedad como un efecto multiplicador. Entonces, políticas que han venido a atacar a los que más han logrado en la vida por un esfuerzo, además, para igualar hacia abajo, ¿no es cierto?, no han funcionado en el mundo. Donde ha funcionado la cosa es donde a la gente se la ha educado, a la gente se la ha entrenado, se le ha dado salud, se le ha dado oportunidades de empleo digno, se le ha dado previsibilidad en el tiempo, estabilidad en trabajo. Esa es la gente que ha triunfado. Y no, reitero, tratándole de quitar a alguien, o sea, desvestir un santo para vestir a otro santo. Se hizo un estudio sobre la visión del rico, tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En Latinoamérica, rico es sinónimo, bueno, de ladrón, de sangreador, dice el término que lo traducen allá, que es incluso objeto de insultos si se lo encuentra en un acto público, se lo ve con desdeño, es el tipo que explota, es el tipo que ha quitado algo a alguien, por eso tiene por eso riqueza. En Occidente, en Estados Unidos y Canadá, el rico es una persona respetable, es admirable, es un tipo que genera riqueza, allá genera empleo, no puntos de explotación. Esas diferencias es producto de lo que nosotros hemos sido educados, de lo que estamos escuchando constantemente. Es una visión que está en nuestras universidades, en nuestro colegio. El rico es malo, el pobrecito es bueno. Claro, hay mucho de ideología en eso, ¿verdad? Hay corrientes de pensamiento que han tratado de explicar las diferencias como algo maniqueo. Es bueno, se es malo, se es rico, se es pobre, ¿no? Entonces, la solución, en vez de que al pobre se lo haga crecer, viene porque al rico se lo tire para abajo. Y reitero, eso al final del día no funciona. Ahora, estas dos visiones que contrastan tienen resultados. Y hay que ver, por ejemplo, qué es lo que pasa en otros países, obviamente donde hay una cultura distinta, y cuando hablamos de cultura estamos hablando de una praxis, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, o sea, de una forma de pensar, una forma de actuar, de principios, de valores que se han venido cultivando, por oposición a estos otros de que son contestatarios, que van al choque, que denigran, que desmerecen un esfuerzo, cuando, Jorge, la riqueza no se hace de la noche a la mañana. La riqueza exige esfuerzo, exige sacrificio, exige levantarse de una derrota. Mire, por ejemplo, yo le voy a poner este ejemplo. Un trabajador, cuando va a su fuente de empleo a cumplir con su trabajo, ¿de quién se preocupa? Se preocupa de sí y se preocupa por su familia. Un trabajador responsable, ¿verdad? Pero un empresario que tiene 100 trabajadores se tiene que preocupar de 100 familias. Ese empleador, ese empresario, no ha sido obligado por nadie para asumir un riesgo, para contratar un crédito, para hipotecar sus bienes. En muchos casos, carga sobre sus espaldas el peso de una empresa que
no sabe si va a poder competir con el contrabando, si va a poder afrontar una competencia con una devaluación aquí o allá, o con una situación interna, pero él es responsable de los trabajadores que ha contratado. Él es responsable ante el banco del crédito que ha asumido. ¿Y cuántas veces, Jorge, no solamente se compromete hasta el patrimonio familiar, sino la propia salud? Esas son las partes que no se reconocen en el empresario y solo se ve el éxito, pero no se ve el proceso, ¿no? En este libro que acabamos de publicar, 4 autores, hablamos de eso, ¿no? El modelo de desarrollo cruceño, ¿no? Factores y valores que explican su éxito. La gente mira solamente el resultado, pero no mira cuántos miles, centenares de miles de productores, de comerciantes, prestadores de servicios, etcétera, han logrado que nosotros como sociedad hayamos progresado tanto. Entonces, creo que puede ser también producto de mala información, obviamente también de ideologización y de la influencia de pensamientos que ya pues, han sido superados por la historia, ¿no? Uno de los que más me llama la atención de estos 10 puntos que estamos analizando, es importante recordar, no puedo, se lo dijo entre el año 1870, entre 1960, hace mucho tiempo, y ya se tenía esa idea. Quinto punto, usted no puede elevar, escuche bien, usted no puede elevar al asalariado presionando a quien paga el salario. Mire, yo le voy a poner un ejemplo para que la gente que está mirándonos lo pueda entender. Todos tenemos en nuestra casa, bueno, no todos, pero mucha gente tiene en su domicilio una trabajadora del hogar. ¿Qué pasa cuando el salario de esa persona tiende a subir obligatoriamente en el tiempo? Llega un momento cuando de repente se hace tan caro el servicio que se va a prescindir de esa persona. Entonces, este es el caso de cuando el remedio es peor que la enfermedad, porque resulta que ya no se le va a contratar por tiempo completo, de repente por algunas horas, o simple y llanamente las labores de la casa la van a tercerizar o lo va a tener que hacer la propia ama de casa o los hijos, etcétera. Entonces, lo mismo pasa a nivel de las empresas. ¿Quiénes son las empresas que más se preocupan cuando han habido los incrementos salariales obligatorios? Las pequeñas empresas, las empresas más vulnerables, ¿verdad? Esas que están operando en el sector formal y cuando vienen los incrementos salariales que en teoría son para mejorar el poder adquisitivo, la capacidad de gasto de los asalariados, complican las finanzas, el giro de esa empresa y esa empresa termina o informalizándose y por lo tanto teniendo a sus trabajadores al descubierto, sin seguro social, sin vigilancia de horas, seguridad, etcétera, cuando estando en el sector formal de repente tenían una mejor situación. Entonces, reitero, aquí la idea sería políticas que ayuden a todos y no que ayuden a unos y perjudiquen a otros, porque la consecuencia de eso, por ejemplo, en este caso, podría ser que el día de mañana los trabajadores o pierdan su trabajo o pierdan la calidad del trabajo que tenían antes. Ahora, este punto número 7 dice, bueno, el 6, usted no puede resolver sus problemas mientras gaste más de lo que gana. Uy, qué duro eso, ¿no? Para nuestra sociedad, de verdad, para nuestra sociedad que somos gastones, que somos, nos gusta a nosotros mostrarnos, somos una sociedad muy de apariencias, ¿no? El buen auto, la buena casa, el buen vestir, el buen comer. Así es, pero hay que vivir la realidad, Jorge. Si es que la gente se acostumbra a endeudarse, va a llegar un momento en que lo que logró se va a venir abajo. No está mal, y siempre lo digo así, adquirir un crédito, por ejemplo, para un terreno, para construir, para hacer la casita o para un medio de desplazamiento, locomoción, un vehículo, etcétera, siempre que se tenga la capacidad para responderle al banco. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa cuando la gente gasta más? Una cosa es invertir y otra cosa es gastar, como usted dice, ¿no? De repente andar fashion, de repente darse los viajes, de repente
aparentar lo que no se es. En algún momento, las finanzas, que son números duros, no van a cuadrar y esa persona o esa familia se va a ver en problemas. También ocurre con los países. Entonces tenemos que acostumbrarnos nosotros a vivir nuestra realidad, a ser prudentes en el gasto, a ahorrar y también si obviamente vamos a tener un crédito, que reitero no es malo para los efectos de inversión, que tengamos la capacidad de responder en el tiempo y no estar el día de mañana no pudiendo dormir, enfermándonos o perdiendo lo que lo compramos por no haber podido en su momento cumplir con una cuota o con varias de ellas, ¿no? Además que el ahorro es bueno, pero este tampoco dice no se puede crear prosperidad desalentando al ahorro, dice el primer punto, cuando hablamos justamente lo que es importante. Usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. Uy, mire usted, ¿ah? Y aquí, perdón, no estamos hablando de derecha ni de izquierda, sino estamos hablando de esta voluntad humana. Así es. Por contraposición, yo parafrasearía a Jesucristo que dijo que debemos amarnos unos a los otros, ¿no es cierto? Y el amarse es aceptarse, ¿no? El amarse es ayudarse. A eso deberíamos aspirar y a eso deberían llevarnos los gobernantes, no a confrontarnos, no a distanciarnos, sino más bien a unirnos, a tratar de resolver las diferencias, a vivir en fraternidad entre los diferentes, ¿no? Santa Cruz es un buen ejemplo de eso. Santa Cruz es una Bolivia, una pequeña Bolivia acrisolada acá, que la gente que llega y respeta esta tierra se amalgama a la sociedad, progresa, educa a sus hijos, profesionaliza y se realiza. Una vez más tendré que recurrir al ejemplo del libro. Aquí tenemos testimonios de más de 30 migrantes que han llegado desde el interior del país y que ellos están felices acá, no se han vuelto a su lugar. Si los hubieran tratado mal, si hubiera habido esta disputa de razas, de clases, etcétera, ellos se hubieran ido probablemente. Pero, ¿qué ha acontecido? Que con un gran esfuerzo se han realizado tanto desde el punto de vista del hacer en lo económico como desde el punto de vista del ser, la realización personal desde el punto de vista social. Entonces, evidentemente, ¿no? Promover las diferencias en vez de una pacífica convivencia con tolerancia entre los diversos. Bueno, lo primero está mal, esto segundo debería estar bien, debería ser apoyado, ¿no? Qué bueno. Estamos aquí analizando estos 10 puntos de usted no puede, como el caso que decíamos, el número 7, usted no puede promover la fraternidad de la humanidad admitiendo e incitando el odio de clases. El punto 8 dice, usted no puede garantizar una adecuada seguridad con dinero prestado. Oh. Claro, una vez más, el dinero hay que cuidarlo, al dinero hay que respetarlo, hay que saber qué hacer con el dinero. Y decía hace un momentito, a ver, el dinero no es ni bueno ni es malo, Jorge, ¿ya? Es neutro. El dinero, así como, a ver, podríamos poner un ejemplo, un cuchillo. ¿Un cuchillo es bueno o es malo? ¿La droga es buena o es mala? Depende. La morfina es buena para hacerle cambiar su estado de ánimo o aplacarle el dolor a una persona que está con una enfermedad terminal, ¿verdad? La droga se utiliza para curar las muelas, pero también la droga se utiliza mal para efectos, ¿no? Que sabemos que no están correctos, ¿no es cierto? Un cuchillo nos puede servir para cocinar, pero un cuchillo nos puede servir para matar. Todo es neutro al final del día, depende del uso que le demos. Y el dinero de igual manera, ¿no? Si nosotros vamos a descuidarnos con el dinero, si nosotros no vamos a ser buenos administradores de nuestro dinero, nuestra seguridad a futuro se va a ver comprometida. Si nosotros no sabemos gastar bien, si no sabemos disciplinarnos, si no sabemos manejar un presupuesto, el día de mañana vamos a estar endeudados, vamos a estar quebrados y vamos a
acabar mal. El punto 9. Usted no puede formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, libertad e iniciativa. Quiero reiterar, usted no puede formar el carácter y el valor de un hombre quitándole su independencia, su libertad e iniciativa. Qué fuerte, ¿eh? Cuando a una persona le pasa eso, esa persona pasa de ser sujeto a ser un objeto, pasa a ser un número. Y el ser humano está llamado a ser libre. Si algo nos caracteriza, si algo nos asemeja a nuestro creador es nuestra capacidad de creación, es nuestra creatividad. ¿Ah? Y en libertad poder emprender. ¿Para qué? Para poder hacer cosas materiales, pero también para realizarnos, para ser desde el punto de vista espiritual. Entonces, cualquier situación que nos lleve a perder la libertad, que nos lleve a objetivizarnos, que nos lleve a reducirnos a un número, no está bien. Eso no es la ley de Dios y, por supuesto, tampoco, digamos, ayuda al ser humano a su realización. Y este punto 10 que dice, usted no puede ayudar a los hombres permanentemente realizando por ellos lo que estos pueden y deben hacer por sí mismos. Alguien dijo que no hay que regalar el pescado, sino que hay que enseñarle a una persona a pescar. Fíjese que si un pobre toca su puerta, supongamos que hay una persona que tiene condiciones para trabajar y toca su puerta y usted le da un día, le da otro día, le da otro día y por último se acostumbró a vivir de eso y ya no busca el trabajo. No le va a hacer un bien, primero porque está viviendo de la asistencia, pudiendo valerse por sí mismo. Segundo, en esa dependencia no es una persona digna. Pero ¿qué pasa si usted le ayuda a esa persona a encontrar un trabajo, a ganarse su sustento? Esa persona va a tener su dignidad de que los ingresos que está procurando son producto de la realización de su capacidad. Entonces, hay corrientes de pensamiento donde el Estado debe hacer las cosas para favorecer al individuo, pero hay otras corrientes de pensamiento donde se dice, ayudemos a que el individuo se realice por sí mismo. Ayudemos a ser empresarios, ayudemos a los emprendedores, ayudemos como a esa gente dándoles oportunidades de educarse, de capacitarse y de emplearse. En un lado está el Estado asistencial, en otro lado está el Estado promotor. Y usted pregunte si a la gente le gustaría vivir de estipendios, vivir de dádivas, vivir de la voluntad de que alguien le dé algo o que tenga la libertad de trabajar, de elegir, de moverse libremente y de ganar con dignidad los ingresos para su persona, para su familia. Obviamente aquí no hay pierde, ¿no? Nadie le gusta vivir de la asistencia y de la dependencia. Otra vez vemos el tema de la libertad que se opone a la dependencia en este caso. Qué bueno. Para concluir, aquí se habla de conceptos de independencia, de iniciativas, de poder impulsar la libertad, el individualismo. ¿Es bueno el individualismo como tal? Mire, la individualidad tiene que ver con el ser, con la capacidad, reitero, ¿no?, de hacer, de crear, pero también de realizarse como tal. Cuando hablamos de individualismo suena a egoísmo, ¿verdad? Pero cuando hablamos de individualidad es la capacidad de decidir por mí mismo qué hacer y, ojo, no está de ninguna forma mal que una persona que se eduque, que trabaje, tenga como resultado una ganancia. Pero si esa ganancia va a llevar a un extremo egoísmo, por supuesto que está mal. Ahora, nosotros, por ejemplo, en el libro que hemos producido, hablamos de que uno de los valores del cruceño, del ser cruceño, hombre o mujer, oriundo o
migrante, pero que ha adquirido el espíritu cruceño, conjuga, Jorge, la individualidad con el cooperativismo, con el mutualismo, la asociatividad, ¿o no es así? ¿Acaso el año pasado, cuando hubo la pandemia, no se organizaron recaudaciones para favorecer a los pobres? ¿Acaso en el campo no hay organizaciones para ayudarse unos a otros? Sin embargo, esos individuos están buscando su beneficio, pero al mismo tiempo están colaborando. Entonces, es bueno, Jorge, porque la individualidad, el individualismo sin caer en el egoísmo, lleva a la creatividad, lleva a la innovación, lleva a arriesgar, al esfuerzo, lleva a hacer. Reitero, no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de esa sana intención de hacer en lo material y de ser en lo inmaterial, en lo espiritual, realizarse como persona. Yo quiero invitarlos a que ustedes puedan leer, fantástico lo que ha escrito Gary Antonio Rodríguez en el diario El Deber. Pueden ingresar ustedes a su página. El título es Usted no puede. Fantástico, fantástico el contenido, el que hemos desarrollado hoy día. Gary, siempre un honor para mí. Gracias por atendernos. Por favor, sigue escribiendo. Es espectacular lo que estamos viendo y leyendo. Es muy rico esto que hemos aprendido hoy día. Gracias por su tiempo, gracias por esta media hora de poder analizar esto que ha sido tanto que yo lo ansiaba en lo personal, poder entrevistarse porque tiene su agendita. Hoy día Dios acomodó las cosas para que estemos aquí dialogando este tema. Muchas gracias, Jorge. Una honra estar en su programa y poder dirigirme a la audiencia, y voy a seguir su consejo hasta cuando Dios diga. Seguiré escribiendo, traduciendo mis pensamientos, siempre con intenciones de construir, nunca de destruir, de unir, nunca de separar. Muchas gracias. Buenas noches. Gran abrazo y bendiciones para todos. Qué lindo, me quedo con eso último. Un abrazo enorme. Amigos, así hemos tenido la presencia